Necesitamos una economía que no subordine a la política y que más bien sostenga una política de Estado. Necesitamos una economía que le dé espacio a la producción nacional, a los pequeños y microempresarios, a nuestros agricultores, que le dé una vía de formalización a nuestros mineros artesanales, que le dé una vía de formalización a nuestros campesinos y agricultores cocaleros. Necesitamos una economía nacional de mercado que haga del mercado un instrumento de integración y no de discriminación. Necesitamos una democracia. Necesitamos una democracia que resuelva los problemas no solamente de una minoría, sino de todo el país, de todos, y no solamente de una élite. Necesitamos una democracia que no entregue el cheque en blanco cada 5 años a una persona que puede mentir y puede hacer todo lo contrario a lo que ofreció en la época de campaña. Necesitamos una democracia participativa en que el pueblo organizadamente también sea consultado para las grandes decisiones del país. Necesitamos encontrar la salida, comenzar a construir un camino nuevo para poder insertarnos en el siglo XXI en el proceso de globalización. Necesitamos una globalización que respete nuestra memoria, que respete nuestra cultura, que respete nuestros usos y costumbres. No somos un país que nace de la noche a la mañana. No somos un país que no tiene memoria y que simplemente está esperando el chip de la globalización para que todos seamos ciudadanos del siglo XXI. Necesitamos una patria para todos y para todas. Necesitamos entonces construir un nuevo camino. Y ese camino implica un plan de desarrollo industrial. Ese camino implica fortalecer la soberanía alimentaria en base a la producción nacional. Un plan de desarrollo que lleve a cabo una revolución educativa para transformar nuestra sociedad. Necesitamos trabajar todos juntos en unidad para construir nuestro país. Nuestra patria ahora está viviendo fundamentalmente del impuesto a la renta a las mineras. Nuestra patria, gracias a la Constitución actual, ha renunciado a la propiedad de los recursos naturales. Es por eso que cuando el gobierno dice el gas se va a quedar, eso no lo va a decidir el gobierno, porque el gobierno ya no es dueño del recurso. El dueño es el consorcio económico que lo tiene en propiedad y ellos siguen manteniendo la exportación del gas. Está saliendo el gas de nuestra patria. Ese gas del lote 88, del lote 56, sigue saliendo a otros países, a otros mercados, y no llega a todas nuestras cocinas, a todo nuestro parque automotriz, a nuestras industrias que están esperando sedientas de ese gas para comenzar a mover la rueda del crecimiento y del desarrollo. Necesitamos pensar y planificar cómo queremos nuestro país, que siga viviendo de la renta minera, que siga produciendo mano de obra barata, o necesitamos darle una oportunidad a los jóvenes, darle la oportunidad de construirse sus sueños, sus esperanzas, y que no tengan que irse del país a buscar sus sueños en otras sociedades. Necesitamos
la prioridad de resolver el problema de los jóvenes en el país. Y el problema de los jóvenes en el país es construirles una oportunidad, construir su sueño. Y esa es la meta del nacionalismo en el Perú. La unidad para vencer, la unidad para ganar, la unidad debe tener una finalidad. ¿Y cuál es la finalidad de la unidad? La finalidad de la unidad debe ser la gran transformación del país. La finalidad de la unidad debe ser sostenernos en un plan de desarrollo a 50 años y que democráticamente vayamos poniendo ladrillo por ladrillo. La unidad es un proceso de enseñanza, es un proceso de acumulación, es un proceso de aprendizaje, es una voluntad política donde cada uno tiene que ver el proceso de unidad no desde una lógica partidaria, sino desde una necesidad nacional. Por eso los nacionalistas estamos comprometidos para construir la unidad, con todos los que quieran unirse programáticamente para transformar el Estado y para cambiar nuestra sociedad. La unidad no tiene que ser en base a ideologías. Necesitamos una unidad programática. Necesitamos 10 puntos para definirnos si estamos o no estamos por el cambio. Necesitamos una nueva constitución. Necesitamos una economía nacional de mercado. Necesitamos un plan de desarrollo industrial nacional. Necesitamos un plan de inversión en infraestructura pública en todo el Perú y no solamente en la costa. Necesitamos una revolución educativa. Necesitamos fortalecer la soberanía alimentaria. Necesitamos construir una política de integración regional con todos los pueblos hermanos para solucionar los problemas de Latinoamérica. Ese es el proceso de unidad en el cual los nacionalistas estamos comprometidos a trabajar con alma, corazón y vida. Y esto tiene que hacerse sin egoísmos, tiene que hacerse con transparencia, con sinceridad, sin aparatear, sin buscar codearnos, nada de esas cosas. Necesitamos trabajar como hermanos. Y creo que aquí estamos las fuerzas que quieren el cambio. Las fuerzas que han venido a saludarnos también deben entrar al cambio. Los movimientos sociales, los movimientos laborales, todo suma porque cuando lleguemos a gobierno vamos a necesitarlos a todos para iniciar la gran transformación del país. Un partido solo no será capaz de transformar el país. Necesitamos el concurso del pueblo peruano. Necesitamos formalizar la mayoría social del Perú. Ollanta unidad, Ollanta dignidad. Que estas elecciones municipales, que estas elecciones regionales nos hagan reflexionar en el tema de la construcción de la unidad y estar alertas con los peligros que se vienen en el próximo proceso electoral. Hemos visto con preocupación cómo el sistema electoral está haciendo agua, cómo después de tantos días no ha habido un resultado, de una alcaldía, de gobiernos regionales y de muchas alcaldías en el interior del país. Solamente la prensa se ha fijado en la alcaldía de Lima, pero no están diciendo nada de las alcaldías en otras regiones del país que todavía no tienen resultados. Y que si acá uno de los candidatos no hubiera reconocido ya su derrota, todavía seguiríamos los limeños sin saber si tenemos o no tenemos alcalde.
Así están las cosas. Que Dios nos coja confesados para abril del 2011. Probablemente, y esperemos que las elecciones del 2011, para el 2012 ya esté resuelto. Porque así como van las cosas, pues se presta todo para el manoseo. Hay que corregir las cosas. Señores congresistas, hay que corregir las cosas, hay que revisar las leyes que rigen el sistema electoral. ¿Quién elige a los jurados especiales? ¿Quiénes son estos jurados especiales? ¿Por qué no se le entrega la cuarta o quinta acta electoral a las Fuerzas Armadas? Hay que resolver todas estas cosas para que después no tengamos nosotros que lamentar que no haya habido un proceso transparente. Y hay que decirle al presidente de la República que no tiene por qué meterse en el proceso electoral, que se dedique a solucionar los problemas antes de entregarle el palacio a los nacionalistas. Yo tuve un sueño cuando ingresé a las Fuerzas Armadas. Quería comandar mi institución. Y he estado en todos los sitios que el ejército, la institución que tanto amo, tuvo a bien enviarme. En la cordillera del Cóndor, en el año del conflicto del Cenepa, en las zonas de emergencia y en las regiones que indistintamente el ejército peruano me envió. Amo a mi ejército y le agradezco que me haya formado, que me haya permitido conocer mi patria, conocer mi gente y convivir con el pueblo. ¿Cómo no añorar esos lugares y esas cavernas que he visto en las zonas de Cuchumbaya? ¿Cómo no acordarme con cariño cuando salíamos en clandestinidad? ¿Cómo no recordar cuando salimos de Locumba? ¿Y por qué lo hicimos? Muchos nos decían, ese es un indisciplinado. Claro, porque normalmente cuando alguien se rebela contra el Estado de Derecho, no es el jefe de Estado, es algún militar, etcétera. Pero en el Perú sucedió algo sui generis. El que se rebeló contra el Estado de Derecho, contra la democracia, fue el propio presidente de la República, por querer gobernar 15 años. Y entonces, el alto mando del ejército no entendió eso y malentendió la disciplina. La disciplina es la fiel observancia a las leyes, los reglamentos y las órdenes superiores. En ese decalaje. Por eso, un oficial, un superior no puede ordenarle a un soldado que se tire de cabeza, porque no va con los reglamentos. Es ilegal, es inconstitucional ordenar eso. Por eso hay la disciplina indebida, las órdenes indebidas y las órdenes debidas. Y en la década de la familia Fujimori, el ejército, la Fuerza Armada, el alto mando de la Fuerza Armada, convirtió a la Fuerza Armada en partido político del gobierno para que se quede 15 años más, para darle tiempo a que alguno de sus vástagos lo relevara del mando del país. No querían soltar porque habían corrompido todo. Y acordémonos de esa coyuntura que le he visto allí y que me he visto yo, menos arrugado, un poco más delgado, etcétera. En esa coyuntura había una convulsión social en el país. El pueblo y los jóvenes estaban saliendo a las calles a reclamar democracia. Ya no le tenían miedo a la mafia de la familia Fujimori. Le ponían cintas amarillas rodeando Palacio de Gobierno que decía silencio, mafia trabajando. Lavaban banderas en Palacio de Gobierno, frente a Palacio de Gobierno. A ustedes esas palmas porque ustedes lo hicieron.